Bueno, ha estado con nosotros cada viernes desde entonces, dándonos la popularidad del presidente López Obrador, esta medición semanal de la popularidad del presidente, que dejamos la semana pasada en 61.6% de popularidad. Venía, ya nos decía Roy la semana pasada, pues de una baja importante, no dramática, tampoco que preocupe al presidente, 61.6% la semana pasada, y hoy amanece en 61%. Sigue bajando de a poquito. Roy, buenos días. Buenos días, Susana. Sí, 5 semanas bajando, así hay que decirlo. Cada semana poquito, 4 décimas. La semana pasada, 4 décimas esta, pero si ya acumula las 5 semanas, son más de 3 puntos. Entonces, entre el 19 de julio y el 16 de agosto son 3.2 puntos. ¿A qué se debe? Pues sí, yo creo que a partir de lo del Chapo, a partir de los pleitos, creo que está muy revuelto. Es más, tu noticiero se queda cortito para la cantidad de pleitos. A ver, en todo el sexenio no habíamos peleado con Estados Unidos como ahora, ¿Sí? con los empresarios, o sea, el Poder Judicial en paro, los movimientos económicos, ¿no? Se mueve el dólar. Yo creo que sí, el río revuelto ha generado alrededor del presidente una incertidumbre que no lo ha dejado cerrar el sexenio como él hubiera querido, inaugurando obras, diciendo la gran gestión. No lo ha dejado. Yo creo que él se imaginaba otro fin de sexenio que el que está ocurriendo. Un balde de agua fría, seguramente el escuchar ayer a su amigo Ken Salazar, el embajador de Sí, México en Estados Unidos, posicionarse de esa manera ante la reforma judicial, Roy. sí, a ver, mira, si nos ponemos esta semana, si la semana pasada fue histórica, imagínate esta semana. Inicia con una carta de los empresarios, o sea, una carta de los empresarios donde dice, contesten los 5 empresarios, etcétera. Ajá. El Poder Judicial en huelga, en paro, pues, el Poder Judicial en paro, poco a poco ampliándose de manera de que sea ya prácticamente total. Luego, la discusión sobre la mayoría calificada que genera reacciones, ¿no? Independientemente, para mí va a haber mayoría calificada, ya lo he dicho, pero genera reacciones como cuáles. La mayoría calificada automáticamente aprueba la reforma judicial y las reacciones que generó son reacciones internacionales, políticas de nuestros socios comerciales y financieras. O Yo sea, no se no se esperaba un fin de esperaba. semana y Sí, mientras persiste la inundación en Chalco, el exacto. tema del Mayo Zambada, o sea, no se arreglan los otros temas tampoco. Fíjate, la oposición no lo había logrado. Por más que se Exacto. decía que el PAN y que el PRI y que lo tal y cual, de pronto, esta movilización genuina, me parece, no sé qué opines tú, querido Roy, de los trabajadores del Poder Judicial, prendió y dio fuerza a los organismos empresariales que pues no todos han sido muy valientes en este sexenio, por lo menos para expresarse públicamente, organismos empresariales, calificadoras, organizaciones no gubernamentales, no solo en México, sino en el extranjero. Esta avalancha, seguramente el presidente le tiene sorprendido porque no hay quien hable bien de la reforma judicial fuera de Morena. Mira, de la reforma judicial es uno, se necesitaba. Dos, la mayor parte de las cosas son hasta positivas, pero los trabajadores tienen razón si les afecta una parte, su carrera judicial. ¿Se Porque necesitaba esta reforma judicial, Roy? ¿Esta? no, esta no, una Ah, reforma judicial. De hecho, si a esta le quitas cosas como la votación popular, si le quitas la parte de la votación popular, que es la que verdaderamente afecta a los trabajadores, podría incluso discutirse positivamente algunas cosas. Pero esta de la votación popular y los requisitos que se requieren para ser juez, esas dos partes creo que es la que realmente afecta. Pero el hecho de que desaparezcan organismos, de que se cree un organismo fiscalizador, el hecho ujú. de que reduzca el número de miembros de la Suprema Corte, eso podría pasar bien, eso no tendría discusión. No, la discusión es el voto popular, porque es el tipo de jueces que pueden llegar, y los requisitos, que esos dos sí afectan a miles de trabajadores que tenían años trabajando o Claro. décadas y que de repente dicen, pues me ofrecen mantenerme mis vacaciones, me ofrecen vacaciones, mi seguro médico, pero ya mi carrera judicial acabó.
O Así sea, es. esa parte sí los afecta. Oye, Roy, ¿y le ves pocas posibilidades de avance, de cristalizar la propuesta alterna de la consejera Claudia Zavala en el Pleno del Sí, INE? sí, muy pocas, no muy pocas. O sea, está entretenida, va a generar anécdotas, va a generar discusiones posteriores sobre la interpretación de la Constitución, pero después de que se votó el miércoles 5-0, donde les falta solamente un consejero para lograr la mayoría. Entonces, bueno, con uno de los 6, sí, seguramente va a haber una buena discusión y la propuesta de Zavala tendré 2 o 3 apoyos, pero no, yo creo que tiene muy pocas Hace posibilidades. ratito me decía Ciro Murayama que, bueno, habían votado 5-0 porque pues no había otro proyecto, que era el único que había y que tal vez ahora que haya un proyecto novedoso, vamos a decirlo, una interpretación distinta, pues las cosas pudieran cambiar. Tú das por descartado que en el INE se va a aprobar. Mira, yo te voy a decir, lo único que doy por seguro, A ver. que esto sí se va al tribunal, por un lado o por otro. O sea, si es a favor de la mayoría calificada, se va a ir al tribunal. Y si es no mayoría calificada, Sí, bueno, ahí se me volvió a ir. tribunal electoral, los 5 miembros los que van a decidirlo. Sí, ese es el camino, ¿no? El Tribunal Electoral del Poder Sí, Judicial de la Federación. Bueno, Roy, pues como independientemente de lo que quede hoy, ¿eh? No importa hoy, importa la semana. importa la semana que venga, digamos que hoy el INE dice sí va la supermayoría, al final va a decidir el tribunal, el INE dice no va la supermayoría, al final va a decidir el tribunal, que tiene pues mucha inclinación también y simpatías por el gobierno. Pues la semana pasada lo vimos como que sí. O Ajá. sea, de Y, manera, la entrega de la constancia, pues parecía como muy contento con el gobierno. bueno, es políticamente correcto, ¿verdad? Efectivamente, así Sí, tiene que ser, sí, pero pues hay una oferta en la reforma al Poder Judicial especialmente dedicada de para quedarse, ellos. quedarse hasta el 27 todos. Entonces puede ser muy tentador. Bueno, pues se van definiendo las cosas y los caminos, querido Roy Campos, para este país. Muchas gracias como siempre y nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí, Azucena. Gracias. Es Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Vamos al corte, vamos.